Vamos, vamos. Vamos, Doñana. Naturaleza viva. Vamos, vamos. Todo rico. Esto que vamos a hacer está todo rico, súper rico, todo rico. Vamos. Para vivir así, más vale no morirse. Caravaneros y caravaneras, hoy voy de otra manera, aunque vamos de camping chef, porque vamos a hacer una receta, pero algo de veranito, no va a ser una comida, sino algo que está muy rico. Ya sabéis, estamos aquí en La Habana, en Cuba. No, perdón. Estamos aquí en Doñana, Huelva, y vamos a hacer un mojito que dicen que es típico, pues, original de Cuba. Bien, manera de hacer mojitos hay muchas maneras, ¿vale? Hay un montón de gente que lo hace de una manera, de otra. Yo tengo mi manera, es una receta, tengo que decirlo, de mi amigo caravanero Tino, que fue el que me la enseñó, y es la que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Me enorgullece bastante de que cuando fuimos a La Habana, en el edificio Foxa, creo que se llama, un edificio muy alto que hay en La Habana, en el último piso del todo, que hay unas vistas impresionantes a La Habana, ahí te hacen unos cócteles maravillosos. Y pedí un mojito y era muy parecido a lo que yo voy a hacer ahora, porque te lo hacían delante tuya, y me encantó ver que era muy parecido a este que vamos a hacer, aunque ya os digo, hay muchas maneras de hacerlo, depende del ron que utilices, depende de si utilizas soda, un refresco, agua, mineral, hay muchas maneras. Este en cuestión suele gustar mucho cuando lo hago con los amigos, me lo suelen pedir luego de nuevo, siempre cuando nos volvemos a reunir, así que vamos a hacerlo sin enrollarme más. Vamos a utilizar lima, ¿vale? Que no limón, ¿eh? Lima, esto sí es importante, creo yo. Y hierbabuena, que suele venir así, ¿de acuerdo? Vamos a quitarles las hojitas, ahora veréis. Azúcar, ¿vale? Se puede utilizar azúcar blanca, a mí me gusta utilizar azúcar morena, ¿de acuerdo? Integral, azúcar morena. Se puede hacer con agua mineral, se puede hacer con soda, ¿vale? Yo utilizo el 7up, ¿vale? En especial, no voy a hacer propaganda ni nada, pero es 7up porque hay spray, hay otras marcas que el spray tiene un sabor muy diferente y cambia mucho el mojito, ¿vale? No, me gusta hacerlo con este o con parecidos al 7up que hay de marcas blancas también, ¿vale? Y con hielo picado, ¿vale? Estamos en el Camping Doñana, no hay hielo picado en el supermercado, así que no ocurre nada, no pasa nada, lo vamos a picar nosotros. Ya veréis cómo haremos nuestro hielo picado. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer antes de nada es sacarle las hojitas a la hierbabuena, ¿de acuerdo? La hierbabuena le va a dar un sabor muy rico y muy importante al mojito, porque no va a ser poner 2 hojitas de hierbabuena cuando has terminado el mojito, como también veo en muchos sitios que hacen. No, en absoluto, no es la manera que voy a predicar yo aquí. La hierbabuena va a servir para darle un sabor importante al mojito, no solamente para adornarlo, como yo digo. Es más, yo al final no suelo adornarlo con hierbabuena.
antes de nada, vamos a hacer 2 mojitos para los 2 adultos que ahora mismo estamos aquí, y con alcohol y otro sin alcohol, muy bueno también, además se va a parecer mucho en sabor. Mojito sin alcohol, ¿vale? Para una de las menores que tenemos aquí, el otro está perdido por ahí en el camping jugando, así que vamos a hacerle a la que está aquí. Bien, ahora una vez que ya tenemos aquí todas las hojitas que se las hemos quitado a sus tallitos, ¿de acuerdo? Nos hemos quedado solamente con las hojas. Vamos a cortar la lima. La lima la vamos a cortar en cuadraditos. Bueno, ya tenemos cortada la lima en cuadraditos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 3 limas, quiero recordar. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar lima en el vaso, lima en el vaso, lima en vaso. Al que no va a tener alcohol le vamos a echar un poquito más de lima. Por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Repartimos hierbabuena. Oh, como huele, me encanta. Repartimos hierbabuena y repartimos hierbabuena. Bien. Y ahora le vamos a echar azúcar encima. La primera azúcar no va a ser para endulzar, sino va a ser para rajar la hierbabuena y la lima. El azúcar va a hacer que raje ambas cosas y junte esos sabores. Vamos a hacer con nuestro instrumento especial. Mirad, sí, machacamos, sí. Esto no es cuestión de que quede bonito, sino de que esté bueno y sabroso. Va a soltar un jugo, tanto la lima como la hierbabuena. El azúcar ayuda a rajar lo que es sobre todo la hierbabuena y que salga todo el aroma. Como os dais cuenta, no es cuestión de que quede bonito, sino sabroso. Bien, pues así de fácil. Primer paso. Ahora vamos a echarle el hielo picado, ¿vale? Como he dicho, no hemos conseguido hielo picado, lo vamos a picar nosotros. Vamos allá. Bueno, vamos a meter el hielo en la picadora rudimentaria que tenemos aquí en el camping, mirad. Hielo picado. Vamos, ya está hecho. Vamos a ver cómo ha salido. Había que picarlo un poquito más. Bueno, y lo picadito. Se me van a quedar las manitas fresquitas. Bueno, como he dicho, estamos aquí en el camping Doñana Playa, cerca de Mazangón, en la provincia de Huelva. Todo el mundo tiene un camping preferido, como yo digo, y este es el mío. Ha vuelto toda la normalidad, la verdad que hay más afluencia de gente de lo que creo yo, de lo que solía haber yo en esta época en otros años. La gente está con ganas, parece. Y lo que sí es verdad que el año pasado, cuando empezó lo de la pandemia, hasta los primeros 3 meses allí de encierro, vinimos a este camping y nos impresionó que estaban
las limpiadoras, dicho tal cual, 24 horas en los módulos de servicio, cada vez que entrabas te limpiaban todo. Este año no es que esté sucio, sino que ya la limpieza vuelve a ser normal. Han quitado esa medida y vuelve a ser, pues como siempre, ya depende de nosotros. Entre semana suele estar bien, el fin de semana que hay mucha gente, pues depende de los guarriquis que seamos, pues está más sucio, menos sucio, depende de las horas que vayas, si es cuando acaban de limpiar o no, como todos los campings así en verano que tenemos por aquí. Bueno, ya tenemos echado hielo picado, como habéis visto, con nuestra picadora profesional de camping. Bien, y ahora vamos a echar el ron. A mí me gusta ron moreno, ¿vale? Hay muchos tipos de ron moreno, cada uno le puede gustar el que quiera para echarle. También se hace el mojito con ron blanco, ¿vale? Originalmente, a mí me gusta hacerlo con ron moreno y especialmente me gusta que sea añejo, ¿vale? Este de aquí me suele gustar bastante para el mojito. Ese ha salido cargadito. Este un poco menos cargadito. Y el tercero, como hemos dicho, iba sin alcohol. De acuerdo. Le vamos a echar ahora el 7up. Ya os dicho, como he dicho antes, 7up o parecido al 7up, ¿vale? Soda de limón, pero no Sprite. Sprite no, me da un sabor que no me gusta. Hay gente que también se le echa angostura, ¿vale? A veces le echo angostura, un poquito de angostura, que le da cierto amargor, pero no la suelo utilizar mucho, ¿verdad? Que no suelo hacerlo mucho. Y ahora no se la vamos a echar. Vamos a mover. Como veis, coge un color así oscuro por el azúcar. Este sin azúcar. Sin alcohol, perdón, es verdad. No sin azúcar, todo lo contrario, al que no lleva alcohol le suelo echar un poquito más de azúcar, ¿vale? Vale. A mí me gusta después echarle un poquito más de azúcar por encima. Este le vamos a echar, que tenía menos alcohol, también menos azúcar, que nos los han pedido con un poquito menos azúcar. Los otros, sí me gusta echarle después un buen tanto de azúcar. Bien, volvemos a mover. Esto está ya casi listo. Qué rico ahora en veranito. Bien. Y le podemos echar, sobre todo al que no lleva alcohol, lo cargamos un poquito más de lima para que dé su sabor extra. Y al que lleva alcohol pues también le podemos echar un poquito más por arriba, ¿vale? Una vez esté todo movido. Dos pajitas. Qué rico, cómo nos vamos a poner. ¿Queréis uno? Venid para acá. Venga, vamos a ponerle adorno a la hierbabuena. Hierbabuena de adorno. Listo. Vamos a probar. Para vivir así, más vale no morirse. Como tardéis mucho me veo por los vuestros, ¿eh? Para vivir así, más vale no morirse. Todo rico. Esto que vamos a hacer está todo rico, súper rico, todo rico.